Hola amigos, bienvenidos a Relatos Inquietantes Panamá Oscura, el podcast que explora el lado sobrenatural del folclore panameño y demás fenómenos inexplicables. Yo soy el Juglar y como siempre me acompaña mi amiga Aragón. ¿Cómo estás, Aragón? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, como lo prometido es deuda, en este episodio vamos a continuar con los relatos inquietantes y extraños de tu querido Darien. Y como comentábamos en el episodio anterior, hoy tenemos las entrevistas que hiciste, ¿no? Me estabas comentando que la entrevista se la hiciste a una compañera. Sí, una compañera que vive en que vivió en una comunidad negra e indígena que se llama Zambú, pero que ha tenido una gran influencia porque muchas de las cosas que ella narra allí le ha sucedido a modo personal. O sea, que es una experiencia, es su propio relato, su historia en ese lugar. Exactamente. Zambú. Sí, comarca en Veraguanán. Ok, bueno, entonces sin más preámbulo, no sé si quieres comenzar con una de las grabaciones, no sé cómo. Hoy es tuyo el micrófono. Ok, entonces el primer audio que vamos a escuchar o la primera grabación es una en la que ella narra cuál es la presencia de un cancamano, que es lo que el hechicero o el brujo. Ajá. Es una forma, ellos le dicen cancamano. Cancamán. Ajá, ella habla sobre algunas experiencias que ha tenido y describe también, por ejemplo, cómo se puede hacer una madre de agua. Ok, sí, que entonces, lo comentábamos sí, en el... Es súper interesante, mi intervención prácticamente es nula, pero sí deseo que lo escuchen porque de verdad es muy, 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 muy nutrido lo que ella nos tiene que decir. Así que producción me avisa, por favor, si lo pueden escuchar. Gracias. ¿Qué tienes que decirme sobre los espíritus indígenas? Bueno, mira, la verdad que los espíritus indígenas son bien profundos y la gente no está clara y no conoce bien lo que son los espíritus indígenas. Son cosas bien profundas que vienen desde la era antigua y ellos se basan mucho en la brujería colombiana. La transformación, el enviar a matar a otros sin necesidad de usar medios intermediados, lo hacen. Por lo menos mi mamá me contaba que a mi abuela, a mi bisabuela, que era bruja, en un brujo de colmillo le mandó una serpiente que le clavó los colmillos en la cabeza y ella cogió y le mandó la serpiente para atrás con el colmillo. Y entre ellos se matan porque ellos quieren saber quién tiene más poder. También utilizan una planta cuando se dan cuenta quién está picado de culebra y los traman, o sea, los amarran para que la persona muera y no lo puedan curar de picado de culebra. Allá para las áreas de ellos es muy común la verrugosa, la culebra verrugosa. Bueno, y también tengo conocimiento de que ellos, no sé a profundidad, pero sé que ellos llegan a un nivel que ellos se transforman en las personas que te pueden convencer para llevarte a un lugar que tú no quieras. Aquí en la escuela tuvimos varios casos de un área llamada Mogi, donde las niñas estaban siendo poseídas por uno de la comunidad. ¿Por qué? Cuando hablamos con la mamá de la joven, que por qué lo que era se manifestaba a través de la joven y le decía que ella eran de él, que no se podían deshacer de ella, que era que las mamás las sacaban del área y las traían a la escuela acá, porque él había prometido que todas las muchachas de esa área tenían que ser su mujer. Y como las mamás no querían acceder, la sacaban, al punto que él venía cada cierto tiempo y ellas comenzaban a tener reacciones de como si estuvieran siendo manifestaciones paranormales con ella. Y de testigo tengo una compañera, la compañera Miriam. La compañera Miriam fue una de las que habló con él y él se lo dijo, que nada que nosotros hiciéramos lo iba a aguantar porque ella tenía que ser mujer de él. Y aquí las compañeras llegó un tiempo que
se tuvo que sacar a los chiquillos de la escuela. Cuando llegó el padre Posca, que fue el que se encargó del colegio, vino con 2 semanas de ayuno y se pudo averiguar de que no solamente teníamos ese caso, teníamos un caso de Zambú, donde la niña se le había muerto el abuelo, que era uno de los brujos, y él parece que quería como que ella quería poseer, no quería como que ella tuviera la herencia de eso, pero los papás no querían. Y en la parte de atrás del colegio eran lugares donde se hacían rituales de 2 que habían llegado aquí para hacer eso. En eso, cuando entre ellos se llamaron, entre los brujos se llamaron, porque una de las personas aquí de la escuela corrió donde ese brujo y le dijo que qué pasaba en la escuela, que la vinieran a ayudar. El otro brujo llamó a la persona y dice que la voz fue tan grave, tan duro, que dice la persona testigo de que la persona se puso pálida y le dijo, donde tú vayas a ayudar a esa gente en esa escuela, quien te va a tragar soy yo. Y la persona no vino a la escuela. Cuando el padre Cosca vino, que casi se nos cae en la escalera, él nos dijo que aquí se estaba abriendo una puerta directo al infierno. Los niños estaban practicando el famoso emo, donde se cortaban y echaban la sangre en vasijitas para edificar una iglesia en el área de la puntita a base de la sangre de ellos. Decían que veían un perro negro en el baño. Habían educadores, como en mi caso, que las manifestaciones no se hacían frente a mí. No sé si por mi creencia religiosa, no sé, pero sí veía la inquietud de la joven. Pero cuando la joven cambiaba de salón, la joven se disparaba, corría. Fueron como unas 10, 15 jóvenes que sacaron de aquí y se llevaban para el padre Cosca, en la iglesia que está en Paitilla. Allí las llevaron, las administraron, le practicaron exorcismo, y más fue tan fuerte que el padre dijo que ellas no estaban totalmente liberadas. Después, con el pasar del tiempo, ellas salieron embarazadas, la gente comenzó a criticar la situación, pero ¿qué era? Parece que el demonio que el indio había mandado era un demonio de lujuria. Entonces a la chica le provocaba ir a buscar hombre. Aquí cerca de la escuela vive una de ellas, que ella fue administrada en la iglesia. Dice que ella sintió cuando algo la agarró y ella estaba junto con los papás, y los papás lo que hicieron fue meterla al templo y comenzar a orar. La agarraron porque no se dejaba agarrar, y dice que ella luchaba también. Dice que en un momento dado ella sintió que algo se le desprendía del pecho y se le veía. Y son cosas que a veces la gente no entiende. Por ejemplo, hay una oración que le llaman la oración del sol. A mí me la rezaban. Eso te da dolor de cabeza y te mantiene en el piso, así hasta que te matan. Y la otra era la oración del duende, que eso es como para que tú te vayas muriendo lentamente. Esas 2 experiencias las viví yo. Y eso te lo pone un cancamano. Eso se lo dan los cancamanos a personas que te quieren vengar de ti y ayudan y te dicen cómo tienes que hacerlo, porque a veces ellos no se meten directamente contigo, pero ellos cobran, y donde está la plata ellos hacen. Yo he conocido cancamanes que por error se lo han hecho hasta su propia familia, y cuando se dan cuenta que ellos se lo hicieron a su propia familia, porque la persona no dice a quién se lo va a poner. Ahí tú llegas y le pides, yo quiero que le ponga y que le reces la oración del sol. Y ellos te la venden. Yo quiero una oración para amansar justicia. Ellos te la venden. Tienes que hacer esto, ellos te la venden. Porque tú no lo vas a heredar. Y si tú no lo heredas, lo tienes que comprar. O sea, cuando a mí me rezaban la oración del duende, yo no sabía que era la oración del duende, pero yo tenía ciertos síntomas después de las 6 de la tarde. Cuando empezaban a rezar, a esa hora te empiezan los síntomas. Yo me quedaba sin voz, las glándulas se me inflamaban y comenzaba a entrar en un éxtasis que yo no podía controlar mi cuerpo. Así que yo estaba y me iba para mi cuarto. Cuando yo llegué a mi cuarto, recordé que mi pastor me decía, ore antes de acostarse. Yo lo hice, y cuando yo iba acostándome, yo sabía que alguien estaba conmigo. Y yo le pregunté a esa persona, ¿qué me hicieron? ¿Me voy a morir?
lo que era, me dijo, no te vas a morir todavía. Le dije, se va a morir mi tía, ella está mala, pero ella todavía no se va a morir, no ha llegado su tiempo. ¿Y podías ver alguna sombra? No, yo no podía ver nada, yo solamente sabía que alguien estaba. Me sacaron de mi cuerpo y me trajeron a la que hoy en día es mi casa. Y me vi dormida de lado y le pregunté, ¿algo me hicieron aquí? Y lo que era me dijo, no. Y me devolvieron a la casa donde estaba de mi papá. Ahí yo escuchaba a los perros ladrar, yo escuchaba a mi abuela reír, escuchaba a otra niña que estaban bajo la custodia de mi familia riéndose, escuchaba a mi mamá reír. Esto llevó a mi mamá a la hospitalización, mi mamá se me enfermó porque era muy fuerte lo que me estaban haciendo. Y cuando yo me vi en la casa de mi papá, en la parte de, que podemos decir, la entrada de una tienda, que en esa área las tiendas son como si fueran grandes cuartos, la puerta grande y tú entras, hay bastante espacio, yo no veía a mi mamá, yo no veía a mi papá, y lo que yo vi fue que un perro me salió del pecho, era un Doberman, solo recuerdo que era un Doberman chocolate con alas de águilas, y él salió y comenzó a volar fuera de la casa, alrededor donde yo lo podía ver, pero él no podía regresar donde yo estaba. Y lo único que le decía es, ya no te tengo miedo. Y él se paraba en la balcón de la casa tratando de entrar, pero él no podía entrar. Lo único que yo le pude distinguir al perro fue el hocico, que era del tamaño como de calculo 2 metros, y me enseñaba los dientes. Cuando yo logré despertar de ese éxtasis, a mí no me dolía nada, ya yo había perdido todo dolor, toda transición, todo. Yo me quedé con eso, lo comenté con el pastor no me supo explicar, y un domingo yo le vendía a mi mamá la res en el mercado, y el señor que picaba la res era muy conocido, pues, y yo le comencé a explicar lo que me estaba pasando, y él me dijo, ay niña, a ti te tienen bien cuidada porque lo que te estaban pensando era la oración del duende y era para matar. Pero eso salió de ti porque lo tenían contra ti. Entonces, cuando un grupo se enamora, un indígena se enamora de una mujer o quiere algo con esa persona, son espíritus muy fuertes, que pueden tener hasta sexo con ella dormida. Fuerte, y tienen orgasmo y todo, y la persona no sabe, y la persona amanece como si estuviera teniendo relaciones sexuales físicamente con una persona. Por lo menos aquí en Canclón hubo un caso había una bruja que estaba enamorada de un compañero de uno de los muchachos que trabajaba cerca. Y todos los días, cuando el muchacho estaba de turno, iba y lo molestaba. Y el muchacho decía que él sabía que su muerte no iba a ser lo más bonito porque él había tenido un sueño que su muerte iba a ser trágica. Y todos los días a las 5 o 6 de la tarde veían a un niño, a una niña o a una joven que los invitaba para el río. Y la gente le decía, no vayan al río, porque eso que le está invitando es para matar. O si no, se ponía en forma de un compañero, y la gente que, ese es mi compañero, y ellos decían, aunque sea tu compañero, aunque tú sepas que tú conoces a la persona, que tú crees conocer a la persona, no vayan al río después de cierta hora. Y ellos se trancaban, y el muchacho amanecía todo mayugado, todo pechugado, y por más que hacían, y nada más era cuando ese muchacho, por lo menos los espíritus también los utilizan como guardianes. Por lo menos si yo gano la gracia de un indígena, porque no es fácil ganar la gracia de un indígena, no es fácil. Si yo gano la gracia de un indígena o el favor de un indígena, ellos me ponen espíritus que me cuiden a mí. Uno de esos puede ser un madre de agua, que ellos me cuidan. ¿A la madre de agua también sirve para cuidar? Sí, te lo ponen como respaldor. Te lo digo por el caso de un tío mío. Un tío mío, él es maestro y él fue a trabajar en las montañas de allá de la galería de Zambú adentro, y ellos tenían que transportar al maestro. Entonces, ellos son muy cuidadores de sus educadores. En ese tiempo, no sé ahora como hay tanto camino, tanto carro y tanto transporte, en ese tiempo tenían que subir a pie. Entonces el educador llegaba a un área, mi tío llegaba a un área y lo tenían que ir a buscar. Cuando él llegaba, los indígenas estaban allí, le podían
eran varios, cogían su equipaje y él siempre caminaba atrás del indígena. Ese día el indígena le dijo que no caminara atrás de él, que caminara en el centro. Y cuando él caminó, iban caminando por la montaña, sé que él nada más escucha el grito donde al indígena algo lo tira y lo arrastra. Entonces le dijo que a la gente que se fuera, pero mi tío le dijo, no, yo no me voy, porque no sé lo que está pasando, no hay luz, no sabemos lo que está pasando. Y cuando él logró nuevamente levantarse, a él lo agarraron y entre todos lo jalaron y salieron corriendo con él sin saber qué era lo que estaba pasando, y que era que se habían encontrado con un nido de una verrugosa, y la verrugosa se había enrollado, y como ellos tienen, el animal tiene una distancia para tirar, había agarrado al indígena. Entonces le había agarrado los dos colmillos, se le había metido desde los gemelos del pie izquierdo hacia abajo, y no le agarró el tendón. Si le agarra el tobillo o el tendón de Aquiles, lo mata. Entonces, en vista de que mi tío lo agarró y se lo llevaron, lo curaron, eso sí, esto era un brujo. Así que él le puso un madre de agua que lo cuidara. Cada vez que mi tío estaba en el río, él sí escuchaba que había alguien entraba al río con él, alguien se tiraba del río con él. Y él le decía que él siempre lo iba a cuidar. Pero cuando el señor se murió, el indígena se murió, él tenía que como mantenerlo, como mantener un ritual, como renovarlo. Y mi tío dijo que no, pues como su mamá es muy católica y todo esto, entonces él y el animalito o el bichito, el demonio ese quedó suelto. También he escuchado, cuando yo vivía mucho en el área de Zambú, que cuando la gente comienza a practicar, comienza a enseñarle a los descendientes indígenas, los demonios no los pueden contener. Entonces hay personas que se encuentran estos demonios en el camino. Se encuentra uno, no los ignora, o se saben cómo cuidarse, otros definitivamente salen despavoridos, pero ya saben cuál es la raíz. Entonces le dice, pero ve y amarra a tus bichos, ¿para qué los tienes por ahí sueltos? Ven niños, ven mujeres. ¿Puercos? No. Siempre he escuchado niños, mujeres, aves de colores. Siempre he notado que son cosas llamativas, cosas que llaman la atención, no que te asustan, sino que te llaman la atención. Y eso de que en el área colindante de Panamá con Colombia se practica bien fuerte. Es bien fuerte al punto que entre ellos mismos se matan y pueden matar a otra persona. Aquí yo han tenido casos hasta de vudú. Aquí hubo un caso hasta de vudú. Aquí. Y a los indios les fascina aprender eso. Eso es parte de su cultura. Y cuando él se muere y no le deja eso a nadie, eso es un tamborito en el cementerio. Que si lo ven, que si corre, que si grita, que si va a la casa, que si la busca, y tienen que hacerle remedio para que él deje de salir. O el demonio que él invocaba, porque tengo entendido que ellos van y ellos invocan demonios que son, como decir, sus guardianes. ¿Esos demonios ellos dónde los invocan? ¿Allá adentro en la selva? En la selva. Ellos no son como acá en otras religiones que utilizan no. Ellos se van derechito a la selva. Y cuando vienen de allá vienen con... Entonces eso se lo transmiten de una generación a otra, de una generación. Por lo menos en mi caso, en el caso de mío, yo era la heredad de mi mamá. Y yo le dije que no, que yo no quería eso. Entonces de mis hermanas, la que lo quería, se le bloqueaba el cerebro con dolor de cabeza. Y las otras dos dijeron que no. Entonces mamá siempre me decía, eres tú. Y le digo, no, a mí sácame de su paquete, yo no quiero aprender. ¿Por qué uno no debe aprender esto? Porque llega un momento de la ira. Cuando tú no controlas tu ira, tú puedes llegar hasta matar a alguien. Puedes llegar hasta matar a alguien. Tengo un testimonio de una enfermedad que ella le pasó así. La persona la probó, se hizo enfermo, lleno de llaga. Ella comenzó a curarlo, y cuando ya lo curó, que supuestamente lo había curado, él le dijo que era una prueba y que si ella quería sanar, y él le iba a enseñar a sanar, pero antes tenía que enseñarle a matar. Y ella le dijo que no. Por eso yo digo, no es todo mundo el que logra entrar en el círculo del indígena. Cuando a mí me iban a poner el madre de agua la primera vez que me lo pusieron,
el primer indígena que fueron a buscar y le mencionaron mi nombre, el indígena le dijo que no, que conmigo no se metiera. Y él buscó otro indígena, pero no le dijo mi nombre. Mira, yo te decía algo, y eso fue tan fuerte, que en ese tiempo yo iba donde una santera y ella no pudo conmigo. Con el madre de agua, no pudo con la madre de agua. Ella lo que hizo fue que le mandó otro demonio al muchacho que me la había puesto y le hizo la vida de cuadritos para que yo pudiera salir. Y él me tenía prohibido ir al río. Yo tenía que lavarme el cabello en un pozo, pero yo no sabía por qué. Pero lo que yo sí sé es que Dios a mí no me cerró los ojos. Y otra cosa que al Madredeagua no le gusta, el oro triple, el oro que viene combinado, el que viene rojo, blanco y amarillo. A él no le gusta ese oro. Porque yo tenía un jueguito que yo me lo ponía y yo todos los días amanecía sin los aretes, sin el collar y sin el anillo. Y cuando estaba barriendo los encontraba tirados así a orillas de la cama o en la ropa donde echaba la ropa sucia, y yo siempre me preguntaba, ¿y esto cómo llegó aquí? Yo volvía, me lo ponía y al día siguiente pasaba lo mismo así hasta que se perdían. Y después me dijeron que a ellos no les gusta el 3 oro. ¿Por qué? ¿Y la madre de agua puede caminar fuera del agua? La madre de agua sale, se pasea en forma de niño, en forma de niña, en forma de un joven. ¿Y cómo tú te das cuenta que es madre de agua? Porque al principio cuando tú ves un niño caminar tú no le sientes miedo. Yo sé, como los adultos somos muy protectores de los niños, escuchaba relatos de que, oye, mira, ahí ve la cholita que va y, oye, niña, ¿tú para dónde vas, niña? Que no sé qué. Y el madre de agua que se casa. Entonces, cuando ellos se daban cuenta que era un madre de agua, cuando la niña o la imagen que veían entraba en el agua y no salía. La hora, a altas horas de la noche, a altas horas de la madrugada, veían que entraba el niño o la niña al agua y no salía. Entonces ahí caían en cuenta que era un madre de agua. Ay, puchica, yo pensé que el madre de agua nada más estaba en el agua. Yo no pensé que era que alternaba con la gente también. Lo peligroso del madre de agua es que donde haya una gota de agua, ahí te mata. No necesita mucha agua, pero también él sale y se convierte en niña y lo llama y a él le asigna, tienes que buscar a fulano de tal y matarlo. Entonces, como él solamente puede matar en agua, él te induce a ir al agua, pero no quiere decir que él no puede salir del agua. Y mi abuela siempre me decía, y mi mamá me decía, que el madre de agua lo invocaban en un palo que se llama balso. Hacían la figura de un hombre e invocaban, y que él le tenía miedo a los cuchillos de balso. Y yo me reía, pero decía, oh mamá, un espíritu que dicen que tiene tanto poder, imagínese usted un cuchillo de balso. Porque el muñequito es de balso. Porque el muñequito es de balso. El muñequito es de balso. Entonces hay muchas cosas en la cultura emberá. Lo que pasa es que la cultura emberá no es nativa de Darién, no es nativa de Panamá, es de Colombia. Y los secretos que ellos traen de la brujería es de Colombia. Y muchos apellidos que tenemos en los indígenas son colombianos. Entonces, los lugares que están más pegados a Colombia son los donde hay mayor manifestaciones, pero la gente se acostumbra tanto a eso que ellos no le ponen importancia. Lo ven como algo normal. Ahora que estuve en el campamento, nos silbaba la bruja ahí. La mujer, oye, la dio. ¿A dónde está? Yo prácticamente no las escuché, pero dice que sí, cerquita. Y si tú comienzas a indagar, son personas de origen colombiano. Y se transmiten eso de generación en generación, en generación, en generación, en generación. El que lo quiera aceptar. El que lo quiera aceptar. Porque en mi caso yo me negué, y cuando el pastor Leslie, que lo puedo decir con nombre y apellido, yo hice la renuncia, yo renuncié a eso, lo que estaba atrás de mí era una cobra. Y la cobra le tiró a él. Y él regresó ante mí. Yo no entendía hasta que después él me explicó. Dice, ¿tú sabes por qué yo regresé ante ti? Pero cuando yo te administré a ti, lo que separó entre medio de ti y mí fue una cobra. Y la santera siempre me decía que a mí me perseguía. Siempre yo tenía a mi lado un hombre moreno de camisilla blanca. Y que ese hombre a mí me quería mucho. Cuando yo le pregunté a mi mamá que si en la familia, porque hay mucha gente de mi familia que yo no la conocí quién era, ella me dijo que era mi abuelo.
Porque yo soy era brujo. También. Y él fue que él es colombiano, era colombiano, bueno, a él lo mató el cólera. Él fue el que le enseñó a mi mamá, porque mi abuela no. Mi abuela era india, de esas blancas de Colombia, pero mi abuela no, el que sabía era él, por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, mi abuela, que también colombiana. Ella tenía registros darienistas porque la mamá de ella, ellos pasaron por aquí y le dio dolores de parto. Ella dio a luz, la registraron como panameña y ellos siguieron en su camino para jurador. Entonces mi abuela se crió todo el tiempo en Colombia. Y mi abuela no podía morir, mi abuela cuando iba a morir no pudo morir. Y del lado de mi madrastra, entonces, ¿qué le pasó cuando no pudo? ¿Qué les pasó que no podía morir? Porque no me había dado lo que ella quería darme, no me había heredado. Porque mi abuela perdió la memoria. Ella perdió la memoria y pensamos que era Alzheimer y nadie sabe qué tenía mi abuela. Mi abuela perdió la memoria cuando yo tenía cuando yo tenía el raciocinio para aprender, mi abuela perdió la memoria. Comenzó a retroceder hasta quedó en la infancia. ¿Y cómo se dieron cuenta que mi abuela no moría? Porque mi abuela cayó en coma con unos tubos y mi abuela se estaba pudriendo en cama con el respiradero. Y mi madre también dijo, Janet, tu abuela no puede morir, tu abuela sabe algo y la que iba a heredar eso eras tú. Digo, a mí sácame de su paquete. Así que le rezaron las 9 novenas y cuando iban por el cuarto día mi abuela murió. Y ahí también hay una señora que ella la cuidaba, la señora era inválida y la dejaron de cuidar porque cuando una madrugada hacía mucho frío, la muchacha que la cuidaba la fue a guarecer, la fue a romper, como era inválida, y la señora no estaba en su cama. La señora era bruja. No estaba en su cama. Y toda esta gente son gente colombiana. Que se va pasando de generación en generación. Se radicaron en Darién. Así que yo siento que la brujería de los indígenas no la conocemos profundamente por sus orígenes, porque sus orígenes son colombianos. Entonces solamente conocemos acá de que Pasanagusano, y todas son oraciones. La Magnífica, el Perro Negro, pero la brujería en sí, donde tú vendes tu cuerpo, donde tú vendes tu alma. Dice que ellos invocan a Satanás en el cementerio a las 12 de la noche. Y cuenta un siervo indígena que lo hizo. Y que para poder hacerlo, él tuvo que meterse toda una noche de guaro para llegar a las 12 de la noche al lugar. Y nada, pudo invocarlo 2 veces. A la tercera se tuvo que ir, no aguantó. Indígena. Lo hacen en el cementerio. Bien cogido un guaro, pero tienes que tener valor, porque dice que cuando el demonio llega, a ti la borrachera se te va. Sí, total. Y eso lo recuerdo porque él mismo lo hablaba mucho con nosotros. Y él decía, yo lo hice y nada más pude invocarlo 2 veces, no aguanté la tercera. Y estaba bien cogiendo el guaro. Entonces, ¿qué me da a entender? De que estas invocaciones que ellos hacen, lo hacen en el cementerio. Los cementerios de allá no son abiertos como acá, que están en el pueblo, están metidos en la montaña, están en una área reservada allá. Y entonces ellos le piden qué quieren. Y cuando ellos ya van a lo que quieren, ellos están dispuestos a perderlo todo. Porque para poder transformar tu cuerpo en animal, en persona, tú tienes que perder tu alma. Tú tienes que ofrecer tu alma. Vaya. Esa es parte de la entrevista. Yo me quedé fría, como se dice en buen panameño. No, es que Chuleta, es espeluznante como ella, o sea, como comentaba su experiencia de todo, o sea, que es como lo que decíamos en el episodio anterior de que, o sea, este tipo de brujería es
Es ancestral, es ancestral. Es algo que va más allá de cualquier conocimiento que uno pueda tener. Y es lo que yo te decía, que, o sea, que cuando ellos, los indígenas, van y recargan baterías, como quien dice, o sea, o sea, su nivel de elevación, como decías tú, o sea, ¿qué les permite, o sea, cómo pueden trascender y cómo pueden interactuar con estas fuerzas desconocidas? No, a mí me impactó creo que lo de ella, de que ella estaba como por heredar el conocimiento y ella se negó rotundamente. Exacto. Y lo de la abuela, ¿no? De que como por cosas del destino queda con Alzheimer, pierde la memoria y no puede, horrible, y no lo puede. Es como estar condenado. Sí, mire cómo lo de que ella decía, que el cuerpo empezó, cómo se dieron cuenta que se empezó a consumir, o sea, a deteriorar por dentro. O sea, ahí imagínate cuál es el precio a pagar, o sea, por obtener todo este poder. A mí de todo lo que comentamos me llamó la atención el hecho de que tú puedes comprar el poder ese. Uh-huh. Puedes comprarlo, o sea, no es como quien dice y que es no, un servicio. Eso es un servicio, o sea, lo pones a la venta. Quiero ejecutar a alguien con un hechizo, ¿cómo no? Venga, te lo cobro. O sea, es un negociado, sí, también, o sea, es un negociado. De la gente a veces como que no escatima el peligro. No les importa, con tal de obtener lo que quieren, no les importa, y a costa, no importa, dale, yo lo pago, o sea, porque en el momento no lo piensa. Y tiene sentido lo que comentaba tu amiga sobre el hecho, el caso de la enfermera, de que ella no la que no, que como que le ofrecieron y que no, yo te puedo enseñar, y ella se rehusó. O sea, por el simple hecho, y tu amiga creo que también se negaba, por el hecho de que si en algún momento, por algún enojo o algo, usaba mal este poder, o sea, esto tiene consecuencias, o sea. Es que no tienes que tener ningún poder sobrenatural, porque a veces cuando tú estás enojado, imagínate, profieres una maldición y hay veces que a la persona le pasa algo malo por el simple hecho de que tú estás molesto y se lo has deseado. Uh-huh. Sí, es el poder de la palabra. Es lo que mencionamos aquí muchas veces, que las palabras, o sea, la gente no lo entiende y las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, o sea, no es casualidad que todo entonces, lo que se hace, o sea, como un conjuro. ¿Por qué es un conjuro? O sea, tú profieres palabras y por medio de esas palabras tú obtienes algo o causas algo en otra persona. Perdón, ¿me ibas a decir algo tú? No, era eso. Y algo que me deja pensando de lo que comentó tu amiga es esto de que la brujería indígena no es de aquí, o sea, proviene de Colombia. Y éramos Colombia, sí, pero el punto es de que, o sea, qué tan misteriosa puede ser, que ni siquiera, tal vez lo que ella conoce, lo que ha escuchado, lo que ha visto, tal vez es la punta del iceberg de todo este misterio que puede ahondar allá en el país vecino de Colombia, ¿no? Porque incluso yo haciendo en algún momento investigación sobre, pues recuerdas que te comentaba que hay muy poca información sobre la cultura indígena en ese aspecto, que desconocemos qué es lo que existe. Yo llegué a leer un artículo sobre cosmología indígena y específicamente era de Colombia. Ellos tienen cada espíritu tiene su nombre, ellos también tienen cosas buenas, tienen cosas malas. En algún momento trataré de conseguir más información, pero es tan secreto, es tan, o sea, misterioso, que es como lo que yo acabo de comentar. O sea, tal vez lo que estemos viendo en este programa no es ni siquiera el 1%. No, y es poderosa porque no es cualquier, no está fundada en un hombre, está enraizada en la mismísima tierra. Uh-huh. Exacto. Allí es que trasciende ese poder. Sí. Está enraizado en la misma y si te pones, tierra. Y si te pones a tirar línea, todas las culturas de acá, o sea, prehispánicas, o sea, de todo lo que es el continente de nosotros acá, Latinoamérica, o sea, son
incluso se han perdido ¿cómo te digo? Se ha perdido el conocimiento que estas culturas tenían, obviamente por la conquista de o sea, la española, la colonización, sí. Y hay misterios incluso de civilizaciones que incluso han existido antes de la que nosotros conocemos por los libros, o sea, que incluso se habla de que hay preculturas que anteceden a las que nosotros conocemos, y qué tantos misterios pueden poseer, o sea, qué puedes, o sea, qué conocimientos ellos poseían, de lo que queda de esta, ¿cómo te digo? De este conocimiento brujeril indígena, o sea, qué potencial tiene, y como yo te digo, tal vez estamos viendo siquiera un mínimo de lo que ellos, como yo te dije en el episodio anterior, ¿qué será que es lo que ve esta gente allá cuando va al monte? O sea, ¿cómo es este mundo espiritual? Y todo es la tierra y el herbolario. Ah, sí que... Y es efectivo, porque yo recuerdo que cuando la pandemia empezó a hacer sus estragos a nosotros, que nos encerraron allá en Unión. Cierto que tú quedaste allá, exacto. Yo recuerdo que una tarde a mí me tocaron la puerta del cuarto y me dice, maestra, yo dígame, ahí le traigo una medicina. Y yo me quedé así, que sí, ¿qué medicina? Me dice, es raíz de hombre pequeño, caña brava, guayabito amargo, jengibre, limón, yo no sé qué cosa, y me dieron un montón de listado de vainas que tenía. Yo, la verdad, ni me acuerdo de tantas hierbas que eran. Entonces yo leí, eso que tengo que hacer, me dice, usted agarra eso, échelo en una olla y hiérvalo, y se lo toma, y sin mentir. La infusión. Sí. Bueno, para que vea, yo estuve viajando en plena pandemia de Darién a mi casa, y de Darién para atrás, y todo ese tiempo, me inyecté y todo, pero ¿sabes cuándo yo me vine a enfermar realmente? Hace como 2 semanas que tuve alergia y era por cierto, el polvo. Y era por alergia, ni siquiera fue por virus. La ronquera que yo tengo ahorita mismo no es resfriado, es la alergia que me impactó, pero es la efectividad de esas hierbas. Yo ojalá y recordara todos los nombres de todas las hierbas, pero fue tan efectiva que hay gente que, la mayoría de la gente que estuvo a mi alrededor, lamentablemente le dio COVID. Y a mí, gracias a Dios, no me dio nada. Y yo estuve con gente que de verdad estaba mal. Y nunca me contagié. Y era esa. Siempre estoy 100% segura, fueron esas hierbas que me hicieron tomar. Sí, lo que pasa es que obviamente la medicina natural, y mucha gente no lo cree, la gente piensa que un producto sintético, químico, puede más que un remedio. La hierba, mira, y si para el poder de algo bueno son tan efectivas, imagínate para la maldad. Para la maldad, sí, exacto. Es como... tantas hierbas saben ellos que te pueden hacer daño. Sí, sí, porque es el conocimiento, o sea, saben qué contiene cada hierba, o porque obviamente tienen siglos, me atrevería a decir siglos o milenios de conocimiento ancestral sobre el uso de hierbas y cómo utilizarlas, porque ellos lo que tenían era eso, o sea, es el conocimiento de lo que los rodea, con lo que viven, con lo que cosechan o con lo que tienen alrededor, y con eso lo que han vivido. Y continuando con los clips o las grabaciones que le hiciste a tu compañera, ¿tienes alguna otra? Sí, tengo exactamente 2 más, pero no sé si todavía tenemos tiempo. Producción. Hay tiempo, dale, pues entonces, dale, todo tuyo. Me debe pasar ese ringtone. No, ese se llama, un chico ahorita mismo, lo que tú necesitas. Alex Intec. Alex Intec, exactamente, ahí está. Okay. ¿Qué cosa de las hierbas? Ellos complementan las hierbas con tomas que esconden, por ejemplo, en el caso de las comidas,
cuando ellos quieren hacerle daño a alguien, ellos usan hierba, envuelven esas hierbas en la comida y tú te la comes. Así es que ellos te introducen por lo menos el veneno de alguna serpiente, o te hacen padecer con la marea, que se te sople el cuerpo, que se te hincha el cuerpo. Por lo menos a mi mamá le cogieron lo que le llaman el rasto, te preparan la chancleta y mi mamá le brotaban gusano de las piernas y los médicos no sabían qué era. Cuando mi mamá comenzó a investigar, el remedio de ella era una hierba, pero ella no podía quedarse en el área indígena, no podía, porque ahí la estaban matando. Ella en ese tiempo estaba embarazada y el bebé comenzó a reducir su tamaño. Ella parió por misericordia de Dios. Y después que el niño nació, estuvo complicaciones, y no suficiente con eso, el niño había recibido una encarnación, o sea que en el momento que le echaron la brujería de la concepción del bebé, a él se le introdujo un espíritu que estaba parte de su cuerpo y que le relució antes de la edad que debía serlo. Y eso fue una lucha constante. Entonces, imagínate tú, si no podemos averiguar, porque aquí hay una persona que yo te puedo buscar, él se llama Pala, hombrecito sí lo conozco, él te puede hablar de esto y él está abierto. Por lo menos yo tuve un caso el año pasado y él le dijo a la persona, lo que te pusieron fue para matarte con la indígena, y la indígena es analfabeta. Y yo sé dónde vive la indígena. Es analfabeta y le pusieron a una persona para matarla. Y él le dijo, estás en los tiempos difíciles para nosotros porque para el tiempo de Semana Santa ellos renuevan todo y por eso que hacen la fiesta de la chicha. Ajá, renuevan todo su paquete. Pero el pueblo está consciente, son tradiciones de ellos, el pueblo está consciente. Y yo digo que ellos lo hacen para mantener en subliminación al pueblo. Así controlan al pueblo. Por eso es que mucha gente no quiere vivir en la comarca. Están de acuerdo con la comarca, pero no viven dentro de la comarca. Ellos usan hierba para bañarse, para hacerse toma. Ellos usan no es el tabaco, esta droga que le llaman, que parece el agua de yuca. La marihuana. Ajá, marihuana. Bueno, ellos se drogan con marihuana. Ellos dicen que para pescar, que para que esto, que para que ellos resisten, que no sé qué, pero esa hierba son parte también de su ritual. Porque no son rituales que como uno lo ve en las películas, que no son rituales que llevan, que sí se maneja la parte espiritual bien fuerte. Porque tú la sientes, tú la escuchas, quizás no la ves, porque ellos no se dejan ver de cualquier persona. Cuando tú ves algo, pasan dos cosas. O tú tienes un don que Dios te ha dado para verlo, o ellos quieren que tú lo veas. De menos, tú no lo ves fácilmente. Y aparte de la madre de agua, ¿qué otros bichos te ponen? Bueno, el zángano no es que te lo pongan, el zángano se enamora de ti, que es la parte inversa a la bruja. Bueno, él no es de que cae en el techo, él entra a tu casa. Él no es como la bruja que él vuela, él camina. Y eso yo lo experimenté aquí, cuando yo trabajo. A mí en una de mis piernas. Y yo nunca me percaté, sino que la señora de la cocina me dijeron, profe, ¿usted qué tiene en las piernas? Yo no tengo nada. Cuando miré, tenía una bola como de 2 centímetros. Y me dijo, hay un zángano enamorado de usted. Así que yo me hice el remedio y lo le tomé. Que yo he escuchado el término que se está zanganeando. Ajá. Aquí hay zángano. Así como hay duda, hay zángano. Pero la pelea más fuerte que tuvimos aquí fue la de los emos. Fue la de los emos. Esa fue la más fuerte. Y esa es la que ellos se cortan. Que para sentir dolor, para sus emociones. Y son puros jóvenes.
Y por eso fue que nos dimos cuenta, porque habíamos compañeras que teníamos estudiantes con esa consejería y los chiquillos nos decían, y comenzamos a recogerlo. Cuando nosotros empezamos a recoger, faltaban como 2 semanas para Semana Santa y esto se perdió. Así que entre los indígenas yo conozco el Madre de Agua, ellos también practican la brujería, los hechizos que le llaman, la transformación, eso ya viene siendo como un nivel más alto, como el nivel de ellos ya como podemos compararnos con en el caso de la santería viene siendo como el babalao. Como el babalao. Entonces hacen, o sea, ellos se conocen entre ellos, pero siempre hay uno que tiene mayor rango. Y ese tienen que heredar a uno de ellos. Y hacen convenciones. De brujería y ponen a quién quieren tumbar, a quién esto. Aquí en la montaña de Darío, porque los tienen en la montaña. Y repican tambores. Repican el tambor. Y generalmente ahí prevalece lo que es el consumo de sangre de animales. Porque ellos van en todo en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no bebamos sangre, que eso es vida. Y para ellos eso es vida. O sea, ellos van todo en contra de lo que dicen. Lo que yo sí nunca he escuchado es que cuando ellos hacen este tipo de rituales hay orgías. Eso no. Eso nada más van a lo que van, eso para ellos es sagrado, eso es algo que nada más ellos. Y difícilmente tú escuchas mujeres con ese nivel, solamente son los hombres. Son los hombres, no. Dime, papá. Ajá. Por si tenían dudas de que era algo inventado, ya se dieron cuenta que sí, que estábamos en un lugar y que estaban entrando las llamadas. Sí, ¿qué te iba a decir? Ese ruido que se escucha, ese coro. Es que están ensayando para un evento de la etnia negra. Ok. Yo pensé que... yo pensé que era algo de educación física o algo que hacían allá, no sé. No, es una coral poética que están haciendo. Qué cool. No, yo no lo vi por ese lado, sino dije, ¿qué será eso? Dije, puedo esperar que termine. Es que lo escuchaste durante toda la grabación. Sí, es que entonces están en el patio. Los chicos estaban en la cancha y nosotros estábamos en un salón bien lejos. Y esos peladitos gritan fuerte, entonces. Sí, gritan fuerte. Chuleta. Eso lo de las transformaciones de los indígenas, eso me recuerda mucho al nahual mexicano. El nahual es esta persona también que tiene la capacidad de transformarse en animal. Nosotros acá en la reserva del Bayano, Ajá. Yo he escuchado varias historias sobre transformaciones en animales. Ajá. Pero resulta que tú sientes el animal que va al lado tuyo. Y si frenas, si tú frenas, te aparece la persona, pero en cueros, delante, encima de tu carro. Si vas en carretera. Dices, porque tú vas en la carretera. Uh-huh. Es más, yo recuerdo que una vez que nosotros íbamos viajando como a las 4 de la mañana para la comarca, uh-huh. Nosotros salimos de un restaurante que había y empezamos, y mi compañera Carmen, uh-huh. Mi amiga, compañera del camino, empezó a decir que, oye, tú estás sintiendo, nosotros íbamos, ella tenía un carrazo y íbamos y sentíamos que algo venía, es más, lo que sea, cayó en la parte de atrás del carro, del pick-up. Era un pick-up. Ajá, del pick-up, del vagón, en la parte de atrás, ¡tum! Y ella siguió. Oye, cuando me acuerdo, sentimos cómo la cosa saltó y se nos atravesó así al frente. Y ella me dice, ¿estás viendo? Es un animal. Y ella, en vez de frenar, ella me dice, ¡paro! Porque lo golpeó. Y ella me dice, ¿paro o seguimos? Yo dije, arranca. Y nosotros nos fuimos. Después, escuchando otras historias, dice que es un joven
Emma, nosotros una vez como a las 6 de la mañana también que íbamos para allá, vimos un tipo muy guapo, de personalidad, que venía en cuero por toda la reserva del Bañano. Y te hablo en el área donde no hay casa, no hay nada, el hombre venía bien tranquilo en cuero. Y ahí fue que uno de los compañeros, en una de las terapias que hacemos ahí en casa, nos contó que cuando él trabajaba en Metetí, ellos venían, una compañera de ellos le comentó que ellos venían en un grupo de noche, porque generalmente se da en la madrugada o en la noche, y que van 2 hombres adelante y las mujeres iban atrás. Pero en la parte de adelante quedaba faltando la sillita del medio. Así que dice que ellos de la nada venían y cuando me da cuenta encontraron una mujer en el camino. Y ellos se quedaron con el. Bueno, le pararon y uno de los hombres le preguntó que si la querían llevar y la mujer dice que el hombre se levantó, óyeme, y la mujer se subió en el carro y la sentaron en medio de los 2 hombres. Dice que los tipos empezaron, ¿sabes? No es clásica, preguntarle a la tipa de dónde era, que el teléfono, que no sé qué, y de la nada las mujeres venían acá atrás conversando y sí les llamó la atención que los hombres venían muy animados hablando con la muchacha. Y de la nada quedaron en silencio apóstol. Dice que ni se escuchaban, pero que ni respiraban. Cuando fueron un tramo más adelante, ahí en la selva, la mujer le dijo que la pararan ahí. Dice que cuando esa mujer se ha parado, sintieron un olor raro. Dice que una de las muchachas atrás preguntó qué le pasó. Imagínate que los hombres estaban sin voz. De que la mujer que se había subido tenía en vez de piernas, era pata de animales como de chivo. No. Sí, señor. Y cuando dice que tenía un traje largo. Ajá. Y que apenas se subió y empezaron así como a tratar de enamorarla. Oye, la mujer se fue como remangando la falda, que se le veían las 2 piernas de chivo. Y estos hombres se han quedado, imagínate que por eso fue que se quedaron en silencio total. La mujer se levantó y dice que nada más que uno de los hombres dice que le parece que la vio saltando y la mujer se metió en el monte. Y te estoy hablando de que es selva y selva a los lados. O sea, que no hay nada. No, que tú no puedes decir que no, que la casa está ahí. No. Ese es el trayecto donde es monte y monte. O sea, que no hay nada, todo es selva. Sí, señor. Uf. Y cuando tú viajas hacia Darién, tú escuchas, ojalá tuviera la oportunidad de convencer a alguno de los conductores para que cuente, porque hay historias. Yo me imagino que ellos deben de saber cosas que se le han atravesado. Es más, hubo un tiempo que decían que tú veías el poco de animales y que detrás de ti y eran para robarte. O sea, que eran indígenas transformados en animales. Y que mientras se te atravesaba uno, el otro te metía la mano y te robaba. Pero el que se transforma no es Cancamán. Sí, tiene que tener, acuérdate sí, porque ella lo dijo, cierto, que tiene que tener un nivel de incluso sería bueno conseguir una entrevista con Hombrecito, sí, porque él podría darnos más luces. Y él me puede decir mucho más. Y mira que cuando tú lo ves a él, al regocijo, señor, yo quería al regocijo. Estás haciendo propaganda gratis. Esta es una promo no pagada. ¿Sabes que me causó curiosidad el nombre? Sí, a mí también. Está como que le decía que el refugio, y que no es el refugio. No, pero es divertido. Pero sí, y cuando tú ves a Hombrecito, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo es Hombrecito? Es un señor alto, con su piel cobriza, canoso, delgado, indígena. Sí, es indígena. Okay. Pero cuando tú lo ves, te da esa sensación de paz, de tranquilidad. No te da esa sensación de, no te inquieta, no te inquieta. Tú ves gente que tú sientes que mejor te mantienes lejos de esa persona. Él no. Un señor tan sencillo, tan amable. Yo tengo un restaurante favorito allí donde llego y él a veces llega ahí a tomar café sin el más mínimo, ¿sabes? No, dándose esa ímpula de importante, no. Yo me enteré fue porque mi amigo Nicolás me dice que tú sabes quién es ese que está ahí. Cuando el señor se fue, ese hombrecito. Yo, wow.
porque su... O sea, sí, porque la fama de él lo precede. No le haya puesto cara al cuento. La fama del señor la precede. O sea, que él es un duro allá, como quien dice. Sería bien interesante. Y entonces es mi amiga la que me dice, cuando tú lo veas, dile que tú quieres hablar con él y pregúntale, porque él es una persona que... Él es abierto a hablar con la persona. Pero mira que me inspira tanto respeto que estoy tratando de pensar. O sea, como que saber qué preguntarle, ¿no? Y no ofenderlo, porque sabes que lo principal es que no se va ni abrumarlo, claro, porque la idea es obtener, o sea, el punto de esto es, o sea, conocer más, pero de forma, o sea, de que esto se dé de forma informativa y conocer un poco más de algo que en realidad es parte de nosotros, o sea, a pesar de que somos Campuñá, si somos Campuñá, sí compartimos la misma tierra, ¿me explico? Entonces, exacto, no, pero seguimos siendo panameños y yo pienso que el simple hecho de haber tenido esos maravillosos años allá en la comarca, a mí me ha facilitado mucho el tratar con ellos. El acercarte con ellos, y no sé por qué, pero ellos siempre me identifican, maestro González, son gente muy gentil. Yo creo que tomando en consideración eso, quiero ver en qué medida me le puedo acercar y hacerle preguntas. Sí, porque es como yo siempre... de carácter didáctico, claro, obviamente. Porque siempre yo en las conversaciones contigo, yo siempre te he dicho de que, chuleta, sí, existe mucha información. Ahora que estamos indagando sobre el tema sobrenatural aquí, que si el chivato, que si la tulivieja, pero esa parte de indígena ha sido inexplorada. Y obviamente no es a modo de morbo, no es, o sea, es a modo de conocer. Sí, es conocer, porque es interesante que nosotros tengamos una figura como el Cancamán que logre hacer esta transformación. O sea, sí, tenemos a la bruja, hemos hablado de que la bruja tiene la capacidad de transformarse en animal, pero también es ese hecho de que el indígena logra un nivel, y no es a costa de, podría decirse, no es a costa de su alma, o bueno, sí, en este caso sí también, sí, tienes razón, pero igual, es el hecho de que pueda hacer esto y como decía tu amiga, o sea, es tan natural en ciertas regiones, pero al mismo tiempo es desconocido para nosotros el cómo lo hacen, o sea, cómo logran... Y obviamente que hablar con uno de ellos, él no te va a contar, sí, mira, que tienes que hacer tal cosa, que no sé qué, no, pero que simplemente dé un testimonio de que eso que tú estás diciendo cabe en lo posible. Yo pienso que es más que suficiente. Es descartar. Así que, ay, no, es que Aragón y Juglar están inventando. No, es alguien que de verdad tiene una personalidad y una figura representativa de esa parte de la cultura que pueda dar fe viva. Sí, es lo que yo decía ahorita, es descartar criterios y saber como que exactamente saber de qué, saber, o sea, hablar con base de ese tema y no como que ahondar en las ramas y que no, que esto puede ser así. No, o sea, ya ahora hemos logrado conseguir el testimonio de tu compañera y que ella en carne propia ha sido testigo de... Y eso que no han escuchado todavía lo de cuando te agarran el rastro. Wow, sí, que tú lo comentabas que tú tuviste la experiencia esta de que dejabas tus chancletas afuera y te hablaban de que las indígenas te decían no lo hagas, que se te lleva, te siguen el rastro. O sea, ¿tienes una grabación sobre eso? Ella me comenta qué le pasó a su papá con respecto a eso. Bueno, vamos a escuchar entonces, vamos a dar. Algo sobre un espíritu que le pusieron a una señora, ¿cómo fue eso? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esa fue mi mamá. Mi papá es un hombre que le gustaba pica aquí, pica allá. Y una prima mía se había ido a vivir con él. Pero mi prima estaba en compiche con una de las amantes de mi papá. Así que le llevaron las chancletas de mi papá a un indígena para que se las prepararan para matarlo o para hacerle un daño. Pero la que se puso la chancleta fue mi mamá, que en ese momento estaba embarazada de mi hermano más pequeño.
cuando ella veía que la barriga no le crecía, la barriga de bebé iba para adelante, iba para atrás, ella la mandó a buscar a otra persona, la santiguaron, y ella dio a luz un niño de 2 libras. Ese niño tuvo problemas de salud, a lo bautizaron porque mi papá decía, se murió, ese no pega. Bueno, el niño pegó con mucha dificultad. Cuando el niño tenía, mi hermano tenía como 30 años, mi hermano te miraba con cara de odio. Tú le preguntabas, ¿por qué tú me miras tan mal? ¿Por qué tú me miras tan feo? ¿Por qué tú me miras con tanto odio? Y él decía, yo no te estoy mirando con tanto odio, es como si fueran 2 personas dentro de él. Y mi hermano no tenía mal corazón, mi hermano veía cosas que nosotros no podíamos ver. Y cuando mi mamá comenzó a tener situaciones en la casa con él, se lo llevaron a Curazao, allá a una santera. Nosotros estábamos en el colegio, pero vivíamos con una tía acá en Panamá, así que ella aprovechó esa cobertura y se lo llevaron a él. Y lo que le dijo la persona allá en Curazao era que el niño no podía sacarle lo que él tenía porque lo iban a matar, porque eso se lo hicieron en el momento que ella quedó embarazada. Lo que poseyó al niño lo hizo en el momento, pero él no se manifestaba ni con grito, ni con fuerza, no. Él se manifestaba de una manera con los ojos, y él tenía un problema de cleptomanía. Él se enamoraba de cualquier cosa, de cualquiera. O sea, tú le preguntabas, él no sabía, mi hermano no sentía dolor. Mi hermano le cogió en la mano un trapiche y se la desbarató, y cuando nos dimos cuenta, oye, la mano está en el trapiche, él la sacó. Lo pusieron a los 3 dedos aquí, los 3 últimos dedos de la mano izquierda, desbaratado, y el doctor lo cosió, y este niño no llora, ¿no? Esto. Entonces eran situaciones que teníamos con él. Y después de ese caso fue que a mi mamá le comenzaron a salir los gusanos, se le comenzó a abrir la pierna desde el empeine hasta 2 dedos abajo de la rodilla, se le hizo como una costra, y de ahí ella suturaba y le salían gusanos. Y por más que le hacían remedio, mi mamá le iban a cortar las 2 piernas. Bueno, ahí comenzaron a indagar y se dieron cuenta que eso se le llama coger el rastro. Ella le dijo al ánima de su abuela, la que era bruja, la que murió siendo bruja, que le dijera cómo la querían ver. Ella le prendió una vela, y al día siguiente la vela apareció con una mujer sin piernas. Después ella le prendió otra vela. Te estoy hablando de cosas que pasaban en mi baño de la casa. Y él le enseñó una hierba. La esperma se secó en forma de una hierba, y la hierba era colombiana. Por eso yo te digo que hay muchas cosas que los indígenas usan, no solamente las invocaciones, también la hierba, para que le curaran las piernas. Pero mi mamá lograron que no le cortaran las piernas, pero mi mamá no podía pisar lodo negro. Mi mamá, cuando se ensuciaba los pies de lodo negro, le empezaba la picazón en todo el empeine. Mi mamá quedó con una costra en ambas piernas del empeine. Y nos dimos cuenta quién lo había hecho, porque no era para ella, era para mi papá. Cuando preguntamos por qué mi papá no recibió eso, una persona le dijo, tu papá era un hombre que viajaba mucho, y en uno de sus puertos él se hizo amigo de un anciano. En uno de esos viajes el anciano le dijo, tú vas a ser un hombre que te van a querer hacer mucho daño, y le dio una toma. Papá le tenía tanta confianza a ese señor que mi papá se tomó la toma. En el siguiente viaje que bajaron al puerto, nadie conocía al señor. Nadie sabía dónde estaba el señor, nadie sabía quién era el señor. Y papá no volvió a ver más a esa persona. Pero lo resguardó. Un resguardo que por eso es que mi papá, cada vez que mi papá y todos son en verano, lo que le han tirado a mi papá ha rebotado. Y rebotaba con mi mamá. Se pregunta, ¿por qué rebotaba con mi mamá? Es porque hay personas que son más susceptibles a eso que otros. Hay personas que se dan cuenta cuando algo está pasando. Por lo menos yo no puedo ver las cosas, pero yo las siento. Y a veces yo tenía situaciones en que yo veía que pasaba una situación, y cuando yo sacudía la cabeza, yo me mamá, mi papá pasó y dijo esto y cenó, y a los 2 minutos pasaba mi papá y decía exactamente lo que yo le había hecho a mi mamá. Mi mamá se me quedaba viendo, y mi mamá le decía a un hermano y a mí, que somos los del medio, que ella nos tenía miedo.
porque a veces a nosotros se nos venían cosas que nosotros mismos no explicábamos. Entonces me dijeron que cuando yo con el problema de la santera me dijo que yo era bruja, que eso me corría por las venas, pero yo no entendía. Por eso era que tu abuela te lo quería dar. Ajá, yo no entendía, pero ya después me comenzaron a explicar, porque hay muchas cosas que a veces los papás le ocultan a los hijos. Y cuando yo comencé a ya ser mayor, entonces comencé a preguntar y me comenzaron a decir. Entonces yo era la adoración de mi abuela por parte de padre y yo era la adoración de mi abuelo por parte de madre. Y los dos practicaban brujería. Los dos. Y los dos colombianos. ¿Viste? Pero gracias a Dios a mi mamá no le pudieron quitar las piernas. Pero sí mamá quedó de que, por lo menos en la finca, una vez ella iba en el caballo y ella vio que un hombre cerró la puerta. Y el cuidador de la casa era un hombre, un indígena, que le tienen mucho cariño. Y ella le dijo, oye, fulano, ¿tú por qué fuiste a cerrar la puerta en todo momento? Y ella dice, es que yo no he ido para allá. Dice, pero si yo acabo de ver un hombre que pasó el potrero y cerró la puerta. Dice, no. Cuando empezaron a indagar, habían puesto algo en la finca para que se alborotaran las culebras. Porque el ganado le pica culebra. Y los mata. Ajá. Y él cerró para que ella no pasara. Ajá, para que no pasara. Entonces, eso es algo, mira, eso es algo tan profundo que tú te sorprenderías al punto que llega un indígena para conseguir eso. Hasta involucrar a su propia familia, ofrecer a sus hijos, a sus nietos, con tal de conseguir eso. Y hay personas tan inocentes que le están pasando las cosas y no saben por qué le están pasando. Y cuando le comienzan a indagar, no es que tu abuelo te ofreció y el diablo viene por ti, y la cama llena de sangre. Hay casos de que comienzan a reaccionar, comienzan a gritar, que lo vienen a buscar y la gente empieza, no, que tiene un tumor, es que se está volviendo loco. Pero cuando tú comienzas a indagar son sucesiones que han dejado. Entonces, cuando tú ofreces algo, tú tienes que dar. Y a ellos no les importa ofrecer a su hija, a su hermana, a su primo, a su nieta, a ellos no les importa. Yo en esa parte, yo siempre he pensado que el indígena es como que no tiene corazón con su familia. Y me sorprende hoy en día que hay madres que han sacado a sus hijos de allá. Sí. Como que no le duelen los hijos. Y que es lo que se dice, lo que el cancamano dice, eso es. Ya. Pero sí he visto madres, porque uno de los revuelos que se formó aquí con la niña fue eso, la mamá sacó a la hija del monje. Y él quería, la regresaron, la tuvieron que regresar. Que todas las niñas que nacieran tenían que ser mujer de él. Qué hombre más enfermo. Y yo podemos en contacto con este señor que yo te dije, hombrecito, y él te puede dar muchas más explicaciones y muchas cosas porque él las practica. Él te ve y él te dice tan. Pero algo que sí yo he visto de ese hombre, que él es respetuoso en ese sentido. Ah, sí. Y un señor muy agradable. Él es respetuoso. O sea, él no es una persona que siento que y es una persona que tú lo miras y te da como cierta paz. No es ese cierto tipo, bueno, al menos a mí, hay cierto tipo de gente que tú ves y como que repele. Él no. Porque él tiende a curar. Dicen, es que hay brujería blanca y brujería negra, ¿no? Es que es la misma, ¿no? Pero su corazón no está dispuesto a hacer la maldad. Y quizás eso es lo que tú sientes, que él no está dispuesto a hacer la maldad. Cuando otros nada más están dispuestos a ver a quién matan, a quién le quitan esto, a quién le quitan lo otro, o cómo hago para que esta persona no prospere. O mira, yo creo que mi marido esté aquí conmigo, que un caso, aquí entre nosotros, un caso. Me vas a creer lo que te voy a decir. Una compañera se le hizo al marido para que el pene no se le parara. Y fue con hierba indígena. Estoy diciendo que ellos también usan hierba. Así como usan para quitarse los vellos, que no salgan vellos. Así como usan para no quedar embarazadas, que dicen que se dañan la sangre. Bueno, así mismo lo hacen para bajarle el miembro al hombre.
Y hoy en día para mantenerte saludable, porque yo me acuerdo que cuando en el tiempo de la pandemia, yo no lo pedí, pero desde abajo de mi balcón me llamaron maestra, y yo salí y dije, maestra, como no nos podemos acercar, ahí yo te traje una hierba para que tú te la tomes, maestra. Y yo le pregunté, ¿cómo lo hago? Y dice, agarra todas esas hojas así que esas que están ahí y ponlas a cocinar, y después te tomas toda esa agua que de esa hierba. Y mira que pasó la pandemia y hasta ahora es que yo me he venido a resfriar. Ellos son muy querendones de su hierba, pero ahí hay una mata, que aquí la tenemos en la escuela, le dicen desbaratadora colombiana. Bueno, una muchacha que se crió entre indígenas, una morena que se crió entre indígenas, ella aprendió a hablar la lengua y el hombre le dijo, con esta misma mata te matan a ti. O sea que es muy bonita. Ella nunca me quiso decir el nombre, pero ella me dijo que tenía una flor roja. Y la única que yo veo allá en esa área que siembra, que queda bonita, y que es esa. Hay morada y hay verde. Cuando yo le investigué en los hierberos, le dicen riñonera. ¿Me revientan los riñones? Riñonera, o sea, te limpia los riñones, supuestamente. Y un día yo parada allí, le estaban echando agua a esa planta y una persona dijo, tanto que acudí con esa misma te matan. Y supe que era esa. Y también hay un árbol para la parte de la avenida Balboa que tiene una semillita roja. Bueno, eso también lo usan para brujería. Y lo siembran como cualquier otro árbol. Y todos esos conocimientos los tienen los indígenas. Porque ellos tienen, como ellos son nómadas, sus descendencias son nómadas, bueno, su conocimiento. Y que a mí nadie me quita que en América Central el foco de la brujería es Colombia, con los indígenas, porque son los que viven a orilla de los ríos y viven metidos en la montaña y ellos, ¿tú no ves un indígena con miedo? Ellos no tienen miedo de nada. ¿Tú has visto un indígena que no se bañe, que no te mete en el río? No. Desde que tienen 1 año. A chiquitico. Hay que cuidarlo para que no se chulumbum, se tiran en el río los bebés. ¿Cuántos indígenas tú has conocido que se han ahogado? Ninguno. Ahora ya sabes la respuesta. Ellos le enseñan a su comunidad a vivir en ese ambiente. En ese ambiente. Es como parte ya de su cultura, ya como parte de ellos, como es algo para ellos normal. Para nosotros es anormal, para ellos es normal. Pero sí te insto a que hables con este hombre, este señor, tú le hablas, le dices cómo, para qué tú quieres la información, que si él lo permite, y él te va a decir cosas que te vas a quedar con la boca abierta. Te toca hacer la labor ahí y tratar de conseguir una entrevista con Hombrecito, porque ya yo estoy... Yushi. Sí. Man, qué locura esto de lo del rastro, ¿no? Sí. Que, o sea, y es como todo, o sea, como yo converso siempre con la gente de que todos somos energía, dejamos energía por todos lados, y así mismo, como la dejas, pueden usar en tu contra y te pueden, o sea, y es como yo te digo, yo creo en el poder de la brujería, en todas sus manifestaciones, ¿no? Ya sea vudú, sea, tú sabes, ¿no? Santería, pero esta a mí me ha sorprendido, o sea, es una cosa impresionante, es como lo que te decía en el episodio anterior, o sea, esta es precisa y letal, y concisa y letal, o sea, porque esta no va con rodeos de que no, que te voy a amedrentar un poco, no, o sea, voy con todo. Esto es país fuerte, es fuerte y hay presencia. Y no. Y vuelve, y es interesante lo que ella decía. Todo es en Colombia. Es el punto, es la fuente. O sea,
Está en un departamento más de Colombia, claro. Sí, aparte por de esta que, línea de hipotéticamente hablando, nosotros en Darién estamos de la ceja al ojo de Colombia. 3 días, ¿no? 3 días de camino. En mi comunidad, sí, desde allá, tu sí, punto, 3 días de camino. hay lugares que están, mucho más, nada más tienen que ir en Como piragua que pasan, cruzan el... Exacto, y ya quedan allá en Urabá, en Durandó y en estas comunidades. Sí, es impresionante. O sea, yo he quedado, de verdad que he quedado sorprendido en shock. Imagínate escuchar, por ejemplo, tener la suerte de poder escuchar a Hombrecitos. Sí, o sea... No, dije que sería genial tener la oportunidad. Nunca dije que lo voy a conseguir. Esperemos que lo consigas porque... Bueno, no voy a prometerlo, pero voy a tratar. Haz tu mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo y ojalá él pueda abrirse, ¿no? Sí, y con mucho respeto. Sí, el margen del respeto. No si él se niega, no. Insistir. No. O tal vez si quiera contarlo, tal vez no lo puedas grabar, sino que tendrás que transmitirlo de forma oral, como hemos hecho. Exactamente. Y quedará en el misterio, ¿no? O sea, quedará grabado en el programa y bueno, vamos a ver. Hay que ser optimista de que pueda conseguir la información. Simplemente cosas como esa y vivencias como esas son las que enriquecen este programa. Exacto, y ojalá y no seamos nosotros nada más, sino otras personas que también nos brinden la oportunidad de conocer sus historias. Sí, digo, si tienen, como siempre le exhortamos aquí en el programa, si tienen alguna anécdota, alguna historia, lo más extraño que les haya sucedido, cuéntenlo, escríbanos al correo, envíenos su nota de audio, lo que ustedes crean pertinente para así conocer y nutrirnos de estas historias extrañas. Puede ser anónimo, no tienen que... Exacto. De esto se trata es de entender un poco más sobre este mundo desconocido, porque a fin de cuentas no sabemos qué hay del otro lado, qué hay entre nosotros, así que sería bueno que compartan y como siempre suscríbanse, denle like, que para nosotros de verdad que es un placer tratar de crear estos episodios y presentarles a ustedes este mundo invisible, ¿no? El mundo sobrenatural, el mundo misterioso, y de verdad que te agradezco, Aragón, por compartirnos este lado desconocido del área de Darién, que permanecerá en misterio, pues es como les comentaba, o sea, esto tal vez sea la punta del iceberg a muchos misterios que tal vez nunca sean revelados en la jungla y en los ríos y en las serranías de nuestra querida provincia de Darién. De verdad que ha sido bien interesante el episodio, de verdad que te agradezco mucho la información, le agradecemos mucho a tu compañera, ¿se llama? Janet. A Janet, de verdad que Janet, gracias por compartir con Aragón estas vivencias, de verdad que nos han marcado. Yo pienso, yo he quedado en shock. Yo te puedo decir que yo he escuchado historias aquí contigo de la gente, pero esto es fuerte, o sea, esto no es juego, esto de verdad que ha sido tremenda experiencia. No sé si quieras agregar algo más. No. Que compartan sus historias con nosotros, que nos den like, que se suscriban y entonces nos vemos en la próxima ocasión. Esperemos que sea tan interesante y entretenida como esta. Ok, bueno, saludos. Salimos del umbral. Amigos, nos vemos pronto y cuídense mucho.